Uy, qué pena. Hey muchachos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan de bueno? ¿Cómo les ha ido? En el video de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que les va a servir mucho en su estudio. ¿Alguna vez han escuchado acerca del término phrasal verbs o verbos frasales? Bueno, en el inglés estadounidense, británico y asimismo australiano son muy utilizados, y tú como un estudiante del inglés tú tienes que saber estos verbos frasales. Así que presta mucha atención, no te olvides de irme a seguir en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, darle like y compartir. Así que, sin más preámbulos, vamos al video. Bueno, sé que muchos de ustedes se han de estar preguntando qué son los phrasal verbs o qué son los verbos frasales. Bueno, los verbos frasales son frases idiomáticas que existen en el inglés. Estas mismas son formadas de 2 o 3 palabras. Y estas palabras, una vez que están juntas, comparten y tienen un significado diferente del que tenían cuando estaban separadas. Y su función se desarrolla como un verbo, significando a través de 2 palabras una acción. Un concepto muy extraño, intrigante y a la misma vez tedioso, porque 2 palabras, una acción, no existe tal cosa así en el español. Por ejemplo, el verbo correr. El verbo correr es correr. El verbo escaparse es escaparse. Son totalmente conceptos que los defines con una sola palabra. Pero en el inglés sucede diferente. En el inglés puedes utilizar 2 palabras para definir una sola acción, que en el español solo tendrías que utilizar una sola palabra o un solo verbo. Bueno, pongamos en práctica el mismo ejemplo ya mencionado. Por ejemplo, utilicemos el verbo correr. Correr en el inglés se dice to run. Ahora, recuerden que los verbos en el inglés comparten una característica. Todos los verbos tienen esta misma característica, que es que inician con un to al inicio. O sea, un teo al inicio. Y muchos de ustedes se han de estar preguntando, ¿pero qué es esto? Yo no sabía este dato. Bueno, en el inglés siempre, todos los verbos van a comenzar con un teo al inicio. La pronunciación correcta de este teo es to. Y esto mismo sucede en el español. En el español es un poco diferente porque sucede al final de los verbos. Todos los verbos comparten la característica de tener un final como ser, ar, er o ir en particular. Bueno, ya aclarada esa parte, volvamos al ejemplo. Recordemos el verbo to run. To run. Ok, el verbo por sí mismo significa correr. To run. To run. Pero si unimos el verbo to run con el adverbio away, esto significa y se ha convertido en un phrasal verb o un verbo frasal. Y al mismo tiempo recordemos que va a cambiar su significado. Ahora no significa correr, significa una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el significado de este nuevo verbo? Del verbo to run away. Y en este momento quiero aclarar para que no haya dudas al momento de pronunciar este verbo. Yo sé que aparentemente desde la vista de un hispanohablante leer este verbo es de esta manera: to run away, pero no es así. Recuerden muchachos que el inglés es un lenguaje distinto y por sus diferencias conllevan nuevas formas de visualizar las palabras al momento de pronunciarlas. Y poco a poco tú te vas acostumbrando a esas diferentes maneras. Pero recordemos que en el inglés tú vas a pronunciar este verbo to run away. Away. Pareciera como que empezara con una O al inicio. Away. Y siempre que estoy aconsejando a alguien me gusta enfatizar en esto, que el inglés es un lenguaje que debes escuchar primero y después debes ver, porque el inglés tiene una característica, que no se escribe como se escucha. ¿Y esto cómo te va a ayudar? Bueno, te va a ayudar en tu pronunciación, porque muchas veces el obstáculo que está entre tener una buena pronunciación es que primero nos fijamos en cómo se escribe y pensamos que de la manera que se escribe, así se va a pronunciar. Desde el punto de un hispanohablante, esto es lo que pasa, pero esto no sucede en el inglés así. Así que muchachos, primero escuchemos cómo se pronuncian las palabras y después digamos, quiero ver cómo se escribe para tener una ortografía correcta. Y aquí está el secreto para que entiendas, para que comprendas el verbo frasal to run away y asimismo sucesivamente con todos los demás verbos frasales, porque hay una infinidad de ellos. Primero, ustedes no necesitan aprenderse todas las traducciones que contiene el verbo to run away en el español.
¿Por qué? Bueno, porque son muchas y varían demasiado según el contexto en el cual están siendo habladas. Ahora, lo que sí necesitan es entender el verbo por él mismo. Y esto lo pueden hacer o ustedes lo pueden lograr a través de la construcción de un solo concepto o de un significado único de ese verbo frasal en inglés. Pero ¿cómo pueden construir ese concepto? Bueno, aquí va el secreto. Va a sonar un poco contradictorio, pero no lo es, porque anteriormente les dije que ustedes no necesitan memorizar. Bueno, perfecto, no es necesario. Porque para memorizar necesitas tiempo, mucho tiempo, y eso es lo que no queremos. No queremos ese estrés. Pero lo que sí necesitan es analizar todas esas diferentes traducciones que ese phrasal verb o un verbo frasal contiene en tu idioma nativo. Solo analizarlos una vez o 2 veces si tú quieres, o más si es necesario para ti. Ahora, una vez ya analizadas esas traducciones, lo que sigue es la construcción del significado que ya les había mencionado. Y este mismo significado será adherido a su lengua materna o a su lengua nativa. Entonces analicemos los significados de estos ejemplos ya mencionados. El verbo to run por sí mismo significa correr. To run. El adverbio away significa lejos. También significa afuera. Afuera. Away. Bueno, estas palabras juntas significa, como ya lo mencionamos, huir, escaparse, escapar, evadir. To run away. To run away. Irse. Y me gustaría que prestaran atención a la lista que apenas les acaba de dar, porque si ustedes se fijan, fue una serie como de sinónimos. Huir, escapar, evadir, to run away. Y asimismo quiero que agarren ese concepto, ¿me entiendes? Que a través de una serie de sinónimos, ustedes agarren el concepto sin ni siquiera conocer una palabra. Esto sucede como cuando estamos en una clase y entendimos todo, pero por contexto, por las diferentes conjugaciones de diferentes sinónimos. No porque sabíamos las palabras que, por ejemplo, el profesor estaba utilizando, sino por los diferentes sinónimos que ese dicho profesor utilizó. Y esta técnica quiero que la utilicen, ¿me entienden? Porque a través de una serie de sinónimos, ustedes entendieron lo último, no en su idioma, en otro idioma. Porque yo les mencioné, por ejemplo, huir, escaparse y al final, to run away. Existe una relación entre sí y así independientemente entendieron el concepto de esa palabra. Y esto nos va a ayudar en un sentido a crear lo que son los Spanglish. Por ejemplo, ese gato está tratando de to run away. Ese gato está tratando de escaparse, de huir. Muchas personas utilizan lo que son los Spanglish, que no es correcto ni incorrecto porque al final es una manera divertida de aprender idiomas. Pero sí hay consecuencias en ello, porque en el momento que te toque escoger entre un idioma o el otro, tu cerebro va a tender a confundirse porque tú lo has acostumbrado a esa manera de hablar utilizando una palabra de un idioma y otra palabra de otro idioma. Entonces va a tender a confundirse. Y tú no quieres eso. Tú quieres tener control de cuándo sí vas a utilizar este lenguaje o cuándo no vas a utilizar este lenguaje. Así que no digan que no les dije, porque sí hay consecuencias al momento de utilizar esas mezclas de palabras entre el inglés y el español, porque siempre al momento de elegir del uno o del otro, siempre va a haber como esa confusión. Entonces, desde mi punto de vista, no es correcto utilizar palabras mezcladas de 2 idiomas. Lo que sí es correcto es utilizar la técnica de asociarlas para tener un significado único, diferente y así añadirlo directamente al entendimiento de tu cerebro, al entendimiento directo. Ahora miremos ejemplos utilizando el verbo frasal to run away. Utilicémoslo en sus diferentes tiempos gramaticales. Empecemos por el pasado. He ran away. He ran away. Él se fue lejos, él se escapó o él se corrió lejos, que no es una frase muy común en el español, ¿cierto? Ahora utilicémoslo en el tiempo presente. He is running away. He is running away. He's running away. He's running away. Él se está escapando. Él se está corriendo lejos. Él se está yendo lejos.
Ahora utilicémoslo en su forma o tiempo futuro. He will run away. He will run away. He will run away. He will run away. Y así fueron los ejemplos en los diferentes tiempos gramaticales del verbo frasal to run away. Bueno muchachos, hasta aquí llegamos con el video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero que les haya servido, que ustedes hayan aprendido mucho acerca de él. No se olviden de irme a seguir en mi canal de YouTube y asimismo en la página de Facebook. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con todas esas personas que lo necesitan. Bueno, hasta el próximo video.